El tiempo desde allí era como si fuese un libro. Uno podía ir hacia atrás o hacia adelante, uno podía revisar eh, los posibles futuros, ¿ok? Tuyos. Sí, y de la gente con que quisiera conectar, de las niñas que voy a tener, que todavía no ha pasado. Ujú. Está el de la estabilidad económica, que todavía no ha llegado, pero veía en ese momento como si todo fuese mm, un teatro, en donde cada quien estaba cumpliendo un papel. Hola amigos, de nuevo estamos otra semana aquí. Estamos felices, felices de aportaros cada semana una experiencia y una experiencia transformadora de vida que además nos abre los oídos, los ojos, todos los sentidos para aprender a ver que hay otra manera de ver y de vivir la vida con otro significado. Comentaros, como siempre, que estamos súper agradecidos a todos los comentarios, a los apoyos, a los likes, a todas las suscripciones que cada semana aumentan. Y también comentar que la membresía que ha nacido hace poco tiene unas características especiales que me imagino os encantarán. Son los diálogos abiertos, el poder preguntar, el poder tener directamente a las personas que conoces o que están en Somos Alma, pero poder preguntar lo que tú quieras. Y también vamos a ir, tenéis vídeos especiales que solo son para la membresía y tendremos reuniones con personas que hayan estado en nuestro programa y dispuestas a responder en directo. Os esperamos. Y hoy tenemos a Carlos Franco aquí con nosotros, venezolano. Carlos ha tenido una experiencia impactante que le podía haber transformado la vida hacia un lado o hacia el otro. Pero aquí lo tenemos. Esa experiencia la ha llevado a estar en una silla de ruedas, pero somos mucho más que un ser físico, ¿no? Es una experiencia y es una experiencia para vivir. Esta experiencia le pasó en Venezuela cuando él estaba estudiando ingeniería mecánica y, bueno, cuéntalo tú, ¿qué pasó? Eh, Pasaron muchas cosas. Yo era un tipo muy, muy activo. Alguien que no paraba en su casa y que estaba siempre creando algo. Estaba estudiando ingeniería mecánica, eh, era percusionista de 3 bandas musicales, eh, daba clases de estrategia, daba clases de percusión, o sea, no paraba. Y bueno, cierto día quise hacer ejercicio y me fui a la montaña a correr, ¿no? Y allí justamente aparecieron 3 asaltantes y bueno, se dio una dinámica de robo. Yo di todo lo que tenía sin oponer resistencia. Después me levantan y me utilizan como diana y me dan un tiro. Y justamente antes de ese tiro, escucho una voz que viene de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo, como si fuese en 360, eh, estos efectos que están colocando ahora en la música.
pero también dentro de mi cabeza era algo que nunca antes había escuchado, y eso que siempre le presto mucha atención a los sonidos por ser músico. Esta voz era contundente, era una voz masculina y decía, no te muevas. En ese momento me relajé tanto porque ya no estaba en mí controlar lo que estaba pasando. Perdona, Por pero más, esa voz no venía de los tres asaltantes. no, no. Venía de algo superior y apenas le escuché lo entendí. Porque yo estaba en una situación en donde no tenía ningún tipo de control y entregué el control a Dios. Claro, 30 minutos antes yo me definía como ateo y alguien supremamente cuadrado a nivel de pensamiento, ¿no? ¿Y qué pasó en un instante? En ese instante simplemente solté el control, solté el aire y recibí el tiro. Acepté que me estaban dando un tiro en ese momento. ¿Por dónde? ¿Cuál fue el trayecto del tiro? El tiro pasó por acá, por la clavícula, bueno, por debajo de la clavícula, y salió por entre la escápula y las vértebras T6 y T7. Estuvo Entonces a punto fue, digamos que diagonal. de tocar pulmón, corazón, aorta. Tocó pulmones, pasó a 2,5 milímetros de la aorta, eso se podía ver. Ah, y bueno, en ese momento yo pierdo el conocimiento. Claro, eso es, digamos, si lo queremos ver desde un punto de vista muy formal, pero realmente pasé a otro plano, por así decirlo. Eh, yo pierdo la visión y despierto unos 6 metros por encima de mi cuerpo, en donde podía ver todas las ciudades de ahí, porque estamos en una montaña, en la loma de una montaña. Y me empieza a hablar alguien eh, de mi lado izquierdo, hacia atrás. Y ese alguien me infundía tanto respeto, pero me hablaba con tanta naturalidad y amor, que yo asentía todo lo que decía, pero no quería voltear, porque no quería ni faltar el respeto ni nada. Y, y me sentía muy chiquito en comparación con ese ser que me estaba hablando. Pero tú sentías esa presencia, ¿veías también esa presencia o solo la sentías? Eh, seguro la podía ver si volteaba, pero no quería voltear, quería Sí. hacer todo lo que me dijesen, pero mm, no quería moverme de mi sitio. Y eso que en el día a día no me pasa. Yo en Venezuela podía tratar con políticos, podía tratar con gente de poder y siempre de tú a tú, muy franca la conversación, muy abierta, pero ahí me cohibía de todo. Y era que pensaba o tenía una pregunta en mi cabeza y de una vez la estaban respondiendo. Sentía que yo era supremamente inteligente en ese momento, como que no tuviese limitaciones en cuanto a pensamiento, podía ser muy rápido, podía comprender todo lo que me decían, podía conectar con todo. Carlos, Solamente me hacía estás falta, hablando de unos momentos en que tu cerebro estaba inconsciente y me estás hablando de una sí, conciencia plena. sí. Y también una conexión plena con todo lo que yo quisiera conectar. Si yo quería conectar con eh, la gente que estaba en mi entorno,
Solo tenía que pensar en ellos y conocer cada detalle. El tiempo desde allí era como si fuese un libro. Uno podía ir hacia atrás o hacia adelante, uno podía revisar eh, los posibles futuros, ¿ok? tuyos. Sí, y de la gente con que quisiera conectar. Yo que soy apasionado de la estrategia, me encanta saber cuál es la mejor elección posible, ¿no? Y eso me permitía saber qué necesitaba hacer la gente, qué necesitaba hacer yo para lograr esa versión ideal. Eh, tuve, después de ese entendimiento, un arrepentimiento de no poder, de no haber conectado más con la gente. ¿Pero ¿Ok? tuviste una revisión de vida o simplemente tuviste esa Sí, sensación? mientras me estaban dando la revisión de vida, yo iba pensando esto. Mm, yo hubiese podido conectar muchísimo más con la gente que tenía en mi entorno, pero me restringía por miedos, me restringía, no sé, por cuestiones de pareja. Tenía una pareja celosa en aquel momento, entonces no tenía muchas amigas, pero tenía gente extraordinaria en mi entorno que hubiese sido bueno impactar sus vidas y que ellas impactaran las mías y así aprender uno del otro, porque ese es el propósito, ¿no? De la vida, en donde cada alma aprende con la otra. Eh, pude ver, mientras me estaban hablando, estoy contando la mitad Sí. Una de mi parte, sí, curiosidad en ¿no? ese momento, sí, sí, sí. Una Sí. parte de lo que estaba pasando. Pude ver la interacción de almas. ¿Qué es Eh, eso? digamos que todas las almas se están conectando por propósitos, siempre se enseñan unas a otras y era como, pudiese decir que perfecto, era como un reloj suizo funcionando perfectamente, todo engranado, en donde todos se conocían por un propósito y en donde había una forma ideal de conectar. Y esa forma ideal de conectar era el tema central de la clase que me estaba dando el ser que tenía atrás. Ahora, lo que me estaban mostrando era una parte de mi vida eh, en donde yo había ayudado a una niña. En ese momento yo era profesor de percusión y a esa niña la ayudé porque tenía problemas en su casa con su madre que tenía síndrome de bipolaridad. Entonces un día la mamá la saca de la casa y ella me llama y me dice, profesor, no tengo dónde ir. Y yo le digo, bueno, ve para mi casa, mis padres están allá. Y yo cuando llegue a la casa, veo, llegué a la casa lo más rápido que pude, veo que tiene una maleta más grande que ella eh, al lado. Y yo, bueno, vamos a empezar. ¿Qué familiares, qué amigos, quién te puede recibir? Y justamente en ese momento no había nadie que la pudiese recibir. Eh, junto a mis padres tomo la decisión de recibirla en la casa. Eh,
y empiezo a llamar a amigos abogados, a todo el que supiese cuáles pudiesen ser las posibles consecuencias de y cómo tratar el asunto. Ella era menor de edad. Era menor de edad, tenía 15 años y yo tenía que ver cómo resolver todo ese asunto porque ya me estaba echando la responsabilidad encima. Mm, Y esto lo viste en tu revisión de vida como una cosa sí, bonita y buena que tú habías hecho. exacto. Esto era una parte de mi vida en donde yo siempre había tomado como si fuese una locura, ¿no? Como un acto de extrema bondad, pero que me podía haber hecho Mm, mucho daño. sí. Eh, ¿Qué pasa? Yo resuelvo todo el asunto y, y la niña pudo irse a Estados Unidos, pudo estar con el papá, pudo hacerse, hacerse un futuro, estudiar, tener una familia, ya ahorita van a ser su segundo hijo. O sea, evolucionó, evolucionó, evolucionó. Pero eso requirió de que yo tuviese una valentía de hacer, una De tomar valentía un de, riesgo, de tomar un sí, riesgo, no pensar tanto en ti como pensar en ella, ¿no? exacto. Entonces esa valentía me la estaban colocando como un ejemplo de las cosas que se tenían que hacer idealmente para la vida, ¿ok? Tener esa valentía para actuar con amor, para actuar con empatía, para tener el entendimiento de qué se tenía que hacer idealmente y cómo ayudar a las personas. O sea que uno ve todo lo bueno que ha hecho por los demás, que ya uno lo tiene olvidado, Sí, y también como, según lo que yo he interpretado, tú me dices, te alientan a través del amor, correr el riesgo. sí, claro. eh, Esto fue, me estaban explicando lo que era el amor con mi propia vida, utilizando mi vida de ejemplo. Y no solamente fueron ejemplos gráficos, me estaban hablando en un lenguaje prácticamente coloquial, eh, venezolano, que yo podía entender perfectamente y de una forma que lo entendía muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, explicar eh, todos los detalles de esta experiencia a veces me puede tomar 3 horas y me quedan muchas cosas por decir. Y esto ocurrió en aproximadamente 15 minutos. Que la experiencia fuera del cuerpo fueron 15, pero en el tiempo, digamos, de la Tierra, por así decirlo, fueron 30 segundos. Me explicaron varias cosas más acerca del amor que yo resumo en características, ¿no? Que tiene el amor. Eh, Puede ser, por ejemplo, empatía, compasión, y un montón de características que van llenando eso que normalmente es un condicional vacío, pero no, ellos lo estructuraban, él lo estructuraba. No sé quién es él porque nunca le pregunté el nombre, de una forma en que era más un mecanismo entre almas que otra cosa. No hablamos de solo un sentimiento, no hablamos de algo romántico, hablamos del amor como una forma para conectar entre almas.
que sería la forma ideal, ¿ok? Y también para conectar con nosotros mismos, porque todo eso, compasión, entendimiento, empatía, puesta al servicio de uno mismo, es lo que nos lleva a conectar eh, más con esa forma primordial que es uno mismo, que es el alma, y esa alma conectada con el todo, ¿no? Por eso me llamó bastante la atención el nombre del canal, porque dice una verdad muy importante. Somos alma. Y eso que venga Eh, de un ateo a es mí me porque costó dos te has dado años, cuenta. sí, a mí me costó unos 2 años decirle alma al alma porque quería encontrar otra forma de definirla, ¿no? Porque estaba hablando así como muy románticamente y no, sencillamente la literatura ya es extensa en esto y no hay necesidad de inventar algo nuevo. Cuando a mí me dijeron que mi propósito, me lo dijeron de esta forma, ah, y tu propósito es tal cosa, como postdata, antes de que se me olvide, este es el propósito tuyo. Eh, Me dijeron, tu propósito es dar y enseñar amor. Por supuesto, me dicen eso y yo no lo entiendo. Me quedo en blanco, porque todavía no había procesado todo lo que me habían enseñado, pero se trataba todo de entender ese concepto. Em, bueno, esta definición de quiénes somos y de que somos alma, parece que es muy importante para llevar mi día a día. Y ese concepto lo saco de ahí, de esa experiencia. En donde yo sí sé que soy mi alma, no me confundo con mis ideas, no me creo todas mis ideas. A veces las ideas pueden salir de un dolor de estómago o de una situación de cómo me levanté ese día. Tampoco me creo que soy 100% mi cuerpo, aunque me ayude a estar, ¿ok? Tampoco me creo o me confundo con decir que soy mi situación, que eso veo que pasa mucho, ¿no? Que la gente se confunde con, bueno, estoy pasando esto y entonces yo no soy lo que quiero ser o X cosa, o no logro porque no soy. Realmente somos algo increíble que necesitamos conectar con nosotros mismos para darnos cuenta de lo increíble que somos. Y ese que somos es el alma, ¿ok? Esto se lo explico mucho a mis amigos. Casi todos los días tengo esta conversación porque veo que están sufriendo innecesariamente, como les digo yo, porque está bien que duela una pérdida, que duela el no poder lograr algo, que duela el estar en cierta situación, pero quedarse allí y no elegir el cómo nos sentimos al respecto y el no poner las ideas en orden de qué soy, cómo lo estoy tomando, a veces lleva el sufrimiento muy rápido. Es que yo creo que esto que dices es supremamente importante y habría que diferenciar el dolor del sufrimiento. Sí, Yo sí, creo que el sufrimiento es una actitud mental y es evitable y el dolor se puede evitar a través de analgésicos y terapias, pero a veces nos confundimos con esas circunstancias o nos confundimos con ese sufrimiento y no nos damos cuenta de una cosa.
para mí importantísima que has dicho, la capacidad de decidir cómo quieres tú vivir ese momento, esa circunstancia, ¿no? Y con eso te cambia absolutamente todo. Sí, sí. Cuando veía yo los posibles futuros ajenos Pero y esto mi es posible algo futuro, que tienes también que hablar de los ajenos de la gente que te rodeaba. sí. Ah, bueno, sí, eso lo hablo cuando narro la parte en donde me desperté. De acuerdo. Todavía, por ejemplo, los que vi mientras estaba muerto, por así decirlo, mm, eran los de mis padres. Si yo no regresaba, mm, mis padres iban a sufrir mucho, iban a entrar en cierta depresión, iban a morir rápido. eh, Había mucha consternación, mucho dolor en todo mi entorno familiar, también entre mis amigos y todo eso. O sea, era mucho desastre solo por una muerte. Claro, era la mía, no me estoy restando valor, pero eh, era innecesario que pasara eso. Aparte, eh, estaba viendo el posible futuro que yo tendría de regresar y me pareció maravilloso. Había alegrías que no había tenido, había conexiones que no había tenido, había una pareja, había muchas vivencias que yo quería pasar, mucha gente con la que conectar, que necesitaba hacerlo por un bien mayor, por un propósito. Justo antes de despertar, me preguntaron, ¿quieres irte o quieres quedarte a cumplir tu propósito? Y en ese momento yo decidí, quiero cumplir mi propósito. Y desperté. Cuando despierto, eh, habrán pasado más o menos entre 20 y 30 segundos, lo que le llevó a alguien a acercarse y tratar de levantarme por una mano, a ver si reaccionaba. Y ese alguien es uno de los tres asaltantes que se sentía un poco culpable por lo que había hecho el otro, que estaba drogado y que tenía el arma y me había apuntado utilizándome como diana y disparándome. Em, en ese momento yo le digo de una forma más o menos teatral, porque yo comprendía todo lo que estaba pasando. Le digo, no siento las piernas. Y el tipo me suelta. Claro, digo tipo, pero eran unos muchachos entre 17, 19 años. O sea, eran muchachos que habían tenido una vida dura porque en ese momento lo vi. Podía comprender profundamente todo lo que habían pasado en su vida, los dolores que cargaban encima, la violencia que habían tenido intrafamiliar eh, de niños, las decisiones que los llevaron allá. Y los entendí tan profundamente a los tres que yo dije, yo hubiese sido el que hubiese alado el gatillo estando en su posición. Entonces, en vez de pasar por un proceso de perdón, fue un proceso directo de entendimiento. Yo entendía por qué estaban ahí, porque estaban cumpliendo su papel para que yo estuviese aquí y hubiese vivido todo eso.
veía en ese momento como si todo fuese mm, un teatro, en donde cada quien estaba cumpliendo un papel. Mm, Antes de que se fueran, yo les reclamo una ambulancia y voltean estupefactos y me dicen, ¿qué? ¿Quién te va a pedir la ambulancia? Y yo les digo, ustedes son responsables de esto. Ojo, no les echo la culpa, pero sí les echo la responsabilidad. Y otro dice, con miedo de que me den tiro de gracia, eh, dice, deja que ese maldito se desangre, porque se estaban llevando al que estaba drogado con la pistola. Y nada, se dan la vuelta y se van. Perdona, pero tú viste el pasado de uno, pero también vistes el futuro de los tres, el pasado de los tres y el futuro de los tres, ¿no? Eso Sí. es muy raro en las ECMs tan completo, ¿no? Eh, sí, yo vi el pasado, vi todo lo que habían pasado para llegar allí y, y eran circunstancias bastante fuertes. Vi el futuro y su futuro no era muy bonito, era con la misma violencia terminaban la vida. Es más, meses después yo seguía preocupado porque ellos iban a terminar muertos. Y por más que me hubiese encantado conectar con ellos de alguna forma y guiarlos y todo eso, en cierto momento me di cuenta de que no tenía el poder para elegir por ellos. Ellos estaban eligiendo esa vía mm, de dolor, de sufrimiento, de violencia, motivados por sus miedos, pero era lo que estaban eligiendo. Y entonces eso les traía la consecuencia de que iban a morir en situaciones bien difíciles. Yo pude corroborar esto porque vivían cerca de la montaña, a 2 cuadras de mi casa, y entonces hablé, por ejemplo, con una ex profesora de ellos, de primaria, en donde me contaba que uno en un arranque de ira había apuñalado en la cara con una chupeta a otro niño y esta violencia desmesurada venía de lo que ya habían visto en su casa. eh, un asesinato a la madre por el padre y que después este se quitó la vida. Pasaron 3 días encerrados en un closet hasta que un familiar los descubre y los sacan de todo eso, ¿no? Entonces, claro, había mucho dolor, mucho resentimiento en toda su vida. Había un tercero que era el primo que estaba arrastrado por miedo a estos otros dos que no sabía lo que podían pasar. Con ese primo de ellos, yo tuve una conversación antes de que me dieran el tiro. Me dijo, ten cuidado con esos dos, acaban de salir de la cárcel. mm,
y me dijo que él estaba yendo a la iglesia y que, o sea, en definitiva, él estaba allí por presión, estaba robando con ellos por presión, no quería estar allí. Em, Tuve una pequeña conversación con él mientras me estaban robando el celular. Yo estaba tratando de colocar la clave, pero mi celular estaba tan dañado que no entraba la clave. O sea, el celular que me robaron para darme el tiro creo que costaba menos que la bala que utilizaron. Em, Ese primo de ellos fue el que me toma de la mano y me ala para ver si seguía vivo. Entonces, claro, eh, yo entendía toda la dinámica que se daba entre ellos y sé que murieron dos. Uno de ellos, en otro robo y otro le dieron un tiro en la cervical y estuvo en silla de ruedas un rato. Conocí a sus cuidadores tiempo después y me contaron que en una revisión médica que tuvimos en el mismo sitio, él me reconoció cuando yo me estaba haciendo lo que era una resonancia magnética. Pasé antes que él. Me acuerdo que vi a alguien más en silla, pero no le presté atención porque siempre iba pendiente de mis piernas, de que todo estuviese bien, de no tener frío, de un montón de cosas. Parece que él sí me reconoció y él muere eh, unas semanas después y me dijo su cuidador que tenía mucha culpa y bueno, me hubiese encantado que no tuviese esa culpa porque no creo que le sirva de algo, pero no pude conectar o no pude acercármeles mucho. Solo fue a través de conocidos que pude saber de ellos y corroborar todas las visiones que había tenido en el momento que desperté. Esas, esas visiones de ellos y de su vida se corroboraron después, ocurrieron, ¿no? Sí, sí. O sea, yo supe cómo murieron Ujú. eh, ya cuando me dice la gente que los conoce que, bueno, mira, murieron de esta forma y de esta forma. Pero yo sabía que iban a terminar así, eh, pero ese conocimiento era muy general. Yo sabía que iban a terminar mal, pero no sabía exactamente en qué circunstancia, ni cómo ni cuándo. Entonces, las visiones no fueron muy específicas con respecto a eso. Y otra cosa que te dijeron también de tu propio futuro. Sí, sí, sí. Em, de mi futuro, mientras estaba muerto antes de despertar, Sí. eh, estaba el de mi pareja actual, que no conocía en ese momento prácticamente. Está de las niñas que voy a tener, que todavía no ha pasado. Ujú. Está el de la estabilidad económica, que todavía no he llegado, pero con fe todo lo he pasado de maravilla. Esta que no iba a estar en Venezuela, que iba a salir del país. Mm,
Y bueno, eso fue como el futuro prometido, ¿no? mm, Por eso dije que sí, que me iba a regresar. mm. Eh, y también está la oportunidad que tenía yo de conectar más con mis padres, porque al ser alguien tan ocupado, eh, vamos a ver, ya estaba en mi último año de carrera, había estado 4 años con una agenda súper llena, en donde había descuidado demasiado a la familia. Y en este momento me he sentado con mis padres y hemos tenido conversaciones en donde decimos, ahorita sí somos una familia, en donde podemos conectar y comunicarnos muchísimo más fácil que en el día a día que teníamos antes. Porque mi padre lo que hacía era trabajar demasiado, mi madre cuidar de mi abuela. Ok, nos veíamos todos en el almuerzo, pero había que comer rápido para irnos después. Entonces no había una conexión profunda como la que tenemos ahora. Eso para mí es una oportunidad maravillosa que se me dio para poder regresar y hacerlo. Pero este accidente te ha roto tus ilusiones, tu visión de futuro, tus conceptos. ¿Qué te ha aportado el accidente? Sí, mm, me destruyó todos los sueños, todas las ilusiones, eh, y fue maravilloso, porque eran muy chiquitos, ¿no? Eh, digamos que yo estaba pensando muy dentro de la caja y yo no tenía ni siquiera idea de cuánto influía. Mm, eso me lo mostraron estando del otro lado. Me mostraron cuánto yo estaba influyendo en las cosas, en las buenas acciones que estaba teniendo. Y, wow, era muchísimo más de lo que yo pensaba. Yo pensaba, ok, estoy influyendo, haciendo buenas acciones en los de mi comunidad, mi familia, dos o tres personas en la universidad, pero no tenía idea de que esas ideas o buenas acciones se expandían, ¿ok? No quedan solo con uno. Por ejemplo, hay una frase que yo utilizaba cuando enseñaba un juego de estrategia que se llama Go, que era, mm, no hay que dejar perder los espacios que ya están ganados. Eso en un juego de estrategia está bastante bien. Una vez lo dije en una reunión política que había en mi sector y esas palabras después se repitieron en bocas de personas que ya no conocía cuando pasa lo mío porque tiene el impacto en el vecindario de que ya no se puede subir la montaña. Entonces lo que hizo la comunidad fue, ok, vamos a organizarnos, vamos a crear grupos para subir la montaña, vamos a tener más presencia policial, vamos a hacer algo para no dejarnos quitar los espacios. Entonces, claro, yo entiendo esa frase es muy textual porque yo sé dónde la saqué, pero en cierto momento ya dejó de ser mía. En cierto momento voló y ya la tiene gente y la utiliza y está transformando vidas de formas que yo nunca me imaginé. Y, y hay un impacto que se da orgánico que uno no tiene idea y, y no es consciente de ello. Entonces,
el impacto de la existencia de cada ser humano es muchísimo, muchísimo más grande de lo que uno se imagina. Por supuesto, uno lo ve más en las redes sociales, ¿no? Que tantos miles ven un video, de que tantos cientos le dan like a una publicación. Pero orgánicamente ya nos estamos influyendo mutuamente muchísimo, muchísimo. Y eso es parte de esta interacción de almas que yo veía desde fuera, ¿no? En donde todo era perfecto, aunque estando en esta realidad 3D no nos parece. Aquí cualquier cosa que no nos guste o que no parezca lo que teníamos planeado es algo así como, no, qué malo esto. Pero no, a veces es perfecto. Es que yo creo que la vida sabe más que nosotros. Nosotros podemos tener una idea, pero esa idea ser pequeñita, pequeñita para lo que podría ser. Entonces la vida te da otra Ya, que es mucho más grande. Y también sí, sí, creo que estamos en época de redes. O sea, no hay trabajos aislados. De alguna manera, todos estamos conectados y lo que uno hace dentro de ese propósito y bien para los otros, para los demás, esto repercute en todos, se expande. sí, 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 es expansivo. Es una de las características que me enseñaron acerca del amor, en comparación con la confrontación, a la que debo admitir era adicto. Eh, Bueno, yo no sería es que la era una edad también, persona, ¿no? sí, sí, es que yo me metía con todo el mundo. Hasta el rector me conocía por mis mensajes incendiarios en redes sociales. Y inclusive, antes de que me ocurriera lo mío, un mes antes, habían entrado a robar a la universidad. Y ese día todo el mundo quería una reunión con el rector, pero ya porque se tenía que cambiar todo. Yo entré a esa reunión y todo el mundo estaba diciendo lo primero que se le ocurría. No, hay que poner una pared, me acordaba del muro de Trump. Hay que poner un muro y hay que eh, llenar el campus de cámaras o algo así. O sea, todo el mundo ponía su opinión. Yo me levanté de último y dije, bueno, pero vamos a traer expertos, porque lo que falta aquí es que sepamos, ¿no? Entonces, con esa propuesta, eh, yo era el que estaba ayudando al rector en cuestión de seguridad en ese momento en el campus. Entonces, ¿qué pasa? Em, Cuando ocurre lo mío, el rector me toma como ejemplo, eh, ejemplo de superación, de resiliencia, de un montón de cosas que yo nunca hablé con el rector, pero lo que estaba haciendo en mi día a día igual influyó y entonces en cada una de de los meetings y reuniones y cada vez que se graduaba una promoción, yo salía a relucir como un ejemplo, pero era el ejemplo que tenía el rector de mí en ese momento, porque yo era un obstinado por hacer las cosas bien, así sea con con el arte de la guerra en la cabeza, así sea los golpes. Bueno, yo como percusionista digo que siempre me expreso a los golpes, ¿no? Cuestión en lo musical. Con permiso. Eso es el ritmo y el ritmo es energía y además el ritmo es energía magnética y la energía del amor es energía magnética. Ya.
El corazón Sí, tiene su ritmo, ¿no? sí, mucho me da cuenta de eso como fenómeno cuando le marcaba el ritmo a las personas eh, tocando algo y yo podía decir, ok, hoy voy a tocar en una iglesia, aunque soy ateo. Los demás compañeros me decían, no digas nada. Si el padre pregunta, tú di que sí crees. Este, entonces yo decía, ok, hoy se tiene que lograr la exaltación. ¿Cómo se logra eso? Bueno, tiene que ser tal ritmo. Y listo, y ganábamos el premio a mejor banda, ¿cómo era esto? Sí, mejor banda musical entre las iglesias. Y era por eso, por saber manejar ese ritmo. Ahora, eh, yo pensaba en serio que tenía alguna idea de qué tanto influía, pero es que se nos escapa. Entonces, cuando uno trata de comprender su existencia, se puede ver como alguien muy chiquito si no tiene esta clase de entendimiento, de entender que el alma es algo increíble y de entender que em, el impacto a nivel mundial que uno tiene es muchísimo y no solamente está ahí encerrado en sus cuatro paredes o por más que esté encerrado en sus cuatro paredes, hay un impacto porque siempre estamos eh, conectando de una u otra forma con el externo. Pero yo creo que, claro, tú has vivido en tu propio ser el entrelazamiento cuántico. Has estado unidos a seres que te han hablado, te has entendido, has visto a las personas que te dispararon, has estado unido a ellos y les has entendido y has simpatizado. Y cuando uno vuelve, una de las cosas que más dice todo el mundo es que está conectado a todo y a todos, a la naturaleza, son más amantes de la naturaleza, a la espiritualidad, más que Ujú. a la religiosidad, a la espiritualidad como concepto mucho más amplio y global, y que venimos a llevarnos en nuestro equipaje cosas muy que pesan muy poco, muy ligeras, que son todas aquellas cosas o virtudes del alma y todo lo que hemos hecho por los demás, ¿no? Sí, bueno, hablando de las virtudes del alma. Después de bajar de ese cerro, fue un reto, porque yo tan sensible no estaba antes. Entonces, leerle los pensamientos a la gente, saber su pasado, saber eh, incluso ¿cómo se llama esto? Las Las malas experiencias que han intenciones. tenido. ¿No? Ah, bueno, las intenciones creo que lo más fácil que hay para ver, eh, para mí primero se ve muy fácil la intención, después es más complicado leer la mente textual, o sea, saber exactamente lo que está pensando la persona y después ya sería más profundo o tengo que tener más sensibilidad para conocer los aspectos de su pasado. Y bueno, como nunca me gustó el chisme ni las novelas ni nada de eso, ni el exceso de información, para mí fue un reto entender que no me está, o que me estaba metiendo con toda esa información por un propósito, ¿ok? Que esa información estaba llegando a mí por un propósito. Porque a veces eran casos, por ejemplo,
de alguna violación que había tenido alguna muchacha que me estaba atendiendo, alguna enfermera. Y era un caso que yo decía, ok, esto lo tiene que trabajar un psicólogo, pero es que tenía la información también yo de decirle lo que necesitaba escuchar para que pudiese canalizar sus pensamientos o para que pudiese reestructurarse y alcanzar sus propias metas. Mm, la gente realmente iba a visitarme ya cuando estaba en la habitación del hospital, porque me iban a dar ánimos y salía llorando diciéndole a mis padres, no, que tienes un ángel ahí. Y no, no es que me hayan salido más alas, es que tenía lo que yo llamaba en ese momento una super empatía, en donde conectaba profundamente con todo el mundo que estuviese ahí alrededor. ¿Eso lo sigues manteniendo? Todas esas eh, capacidades, virtudes, como quieras llamarle, ¿sigues manteniéndolas actualmente Se me han o se quitado han bastante, transformado en otras? se han transformado porque digamos que tenía mis choques con toda esa sensibilidad. Sentía que le estaba invadiendo la privacidad a todo el mundo y no me gustaba eso. Me quedé con la parte de tener, digamos que una foto de la versión ideal de cada persona y de saber lo que esa persona necesita para llegar allá. Y por eso estudié coaching y medio disfrazo mis visiones con, con cosas generalistas del coaching que normalmente escuchamos, pero a veces también hablamos un poquito, hacemos la pregunta específica y cosas así. No, no, es genial. Todo lo que has traído o todo lo que se trae siempre es para algo y para algo bueno. Lo que pasa es que al principio puede tener la sensación de desborde, ¿no? De que es demasiada información y no sabes cómo vehicularla, ¿no? Pero siempre es para algo bueno, creo yo. Para Sí, sí. terminar, Carlos, ¿qué quisieras decir a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo acerca de la vida, de la muerte, de lo que quieras? Hay muchas vías para conectar con uno mismo, ¿no? Eh, leer acerca de leer o ver o escuchar acerca de estas situaciones que mucha gente ha pasado, eh, creo que enriquece y podemos profundizar en la idea de nosotros mismos, de qué somos, de esa autovaloración. Por supuesto, esto se puede lograr también meditando por mucho tiempo, eh, lo que sería la contemplación del alma y todo esto, ¿no? Hay muchas vías, pero lo importante es conocerse, lo importante es comprender la esencia de quiénes somos y eso nos abre puertas increíbles. Así que bueno, Pues muchas gracias, Carlos. a Gracias ti, por haber compartido con nosotros. Gracias por tu sabiduría y, a y ti. ojalá se extienda mucho porque yo creo que es importante tomar conciencia de otra manera de vivir, de qué es importante y qué no, sin tener necesidad de pasar por una experiencia cercana a la muerte. Nosotros, los que no hemos pasado, os agradecemos infinitamente porque no es fácil, pero nos ayuda a ver qué es importante y qué no, y a vivir de otra manera. Es así. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti.